Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Disposiciones transitorias. Disposición transitoria primera. Salas de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo. 1. Hasta que entre en vigor la Ley de Planta, continuarán funcionando las 3 salas de lo contencioso administrativo existentes en el Tribunal Supremo. 2. En dicha ley se regulará la situación de quienes en la fecha de su entrada en vigor sean presidentes de las citadas salas. Disposición transitoria segunda. Tribunales Superiores de Justicia. 1. En el plazo de 1 año a partir de la entrada en vigor de esta ley, se constituirán los Tribunales Superiores de Justicia y, una vez en funcionamiento, desaparecerán las audiencias territoriales. 2. En tanto no entren en funcionamiento los Tribunales Superiores de Justicia, subsistirán las audiencias territoriales existentes a la fecha de entrada en vigor de esta ley, así como la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. 3. Hasta que entren en funcionamiento los Tribunales Superiores de Justicia, las competencias que la presente ley atribuye a su Sala de lo Civil y Penal continuarán residenciadas en las salas del Tribunal Supremo que actualmente las tienen atribuidas, salvo que los estatutos de autonomía las atribuyan a la respectiva audiencia territorial. 4. Los magistrados destinados en las salas de lo civil de las audiencias territoriales pasarán, cuando éstas sean suprimidas, a prestar servicio en el Tribunal Superior o audiencias correspondientes de la sede donde aquellas se encuentren radicadas, de conformidad con los criterios que establezca la Ley de Planta. 5. Los magistrados de las salas de lo contencioso administrativo de las audiencias territoriales, cuando éstas sean suprimidas, se integrarán en las salas de lo contencioso administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia. Disposición transitoria tercera. Juzgados de primera instancia e instrucción y juzgados de distrito. 1. El Gobierno, dentro del año siguiente a la promulgación de la Ley de Demarcación, oído el Consejo General del Poder Judicial, efectuará la conversión de los actuales juzgados de distrito en juzgados de primera instancia e instrucción, o, en su caso, de paz, con arreglo a las siguientes reglas. Primera, en las poblaciones donde estuvieran separados los órdenes civil y penal, los juzgados de distrito pasarán a ser juzgados de primera instancia o de instrucción, servidos por el mismo personal que tienen en la actualidad, excepto los encargados con exclusividad del registro civil, que pasarán a ser juzgados de primera instancia. Segunda, en las demás poblaciones, cuyos juzgados de primera instancia e instrucción se hallaren servidos por magistrados, los juzgados de distrito se convertirán en juzgados de primera instancia e instrucción y continuarán prestando servicio en los mismos los jueces titulares y demás personal en ellos destinados. Tercera, en los juzgados de distrito a convertir según la regla anterior, los jueces titulares a quienes por antigüedad correspondiera ascender, durante el plazo previsto para la conversión, permanecerán con la categoría de magistrados, conservando su número en el escalafón en el mismo juzgado, no surtiendo efectos económicos el ascenso hasta que la conversión se efectúe. El ascendido podrá optar por la efectividad inmediata del ascenso con cambio de destino. Cuarta, en las poblaciones con juzgados de primera instancia e instrucción servidos por jueces se aplicará lo dispuesto en la norma anterior, salvo que por el escaso volumen de trabajo resulte procedente la supresión del juzgado o juzgados de distrito existentes. En este último supuesto, el juez y secretario destinados en el juzgado que se suprima gozarán, por una sola vez, de preferencia para ocupar las vacantes existentes en el juzgado o juzgados de primera instancia e instrucción de la localidad, al que, en otro caso, quedarán adscritos en la forma y con las funciones que con carácter general establezca el Consejo General del Poder Judicial, hasta tanto ocupen otra plaza en propiedad en su propio cuerpo o carrera, en los concursos que reglamentariamente se convoquen y a los que necesariamente habrán de concurrir, reconociéndoseles preferencia para ocupar las vacantes que se produzcan dentro de la misma provincia. Si no obtuvieren destino en los 3 primeros concursos que se convoquen,
podrán ser destinados con carácter forzoso a las vacantes existentes. El personal asistencial y colaborador quedará adscrito al juzgado o juzgados de primera instancia e instrucción al que pertenezca el de distrito, y gozará de preferencia para ocupar las vacantes que en ellos se produzcan. Quinta, los juzgados de distrito que radiquen en poblaciones que no sean cabeza de partido judicial se convertirán en juzgados de primera instancia e instrucción, cuando las necesidades del servicio lo aconsejaren, y continuarán servidos por los jueces y demás personal en ellos destinados. Los restantes juzgados de distrito serán sustituidos por juzgados de paz, y el juez, secretario y el personal que en aquellos prestaban servicios gozarán, en su caso, de la adscripción provisional y preferencias establecidas en la regla cuarta. Sexta, en aquellas poblaciones en las que en la actualidad hubiese 2 o más juzgados de distrito y no estuviese unificado el registro civil, se determinará el juzgado de primera instancia o de primera instancia e instrucción encargado de llevar aquel servicio. 2. Producida la conversión de juzgados a que se refiere la norma anterior, se observarán las reglas siguientes. Primera, los juzgados de distrito convertidos en juzgados de primera instancia o en juzgados de instrucción continuarán conociendo hasta su terminación de cuantos asuntos civiles y penales tuvieran en trámite, y, desde la fecha de la conversión, comenzarán a entender de los civiles o de los penales que les correspondieren, por reparto o por el servicio de guardia. Segunda, los juzgados de distrito convertidos en juzgados de primera instancia e instrucción, cuando existieren otro u otros de esta clase, seguirán conociendo igualmente hasta su terminación de los procedimientos civiles y penales pendientes, y en la fecha de la conversión, asumirán el conocimiento de los asuntos civiles y penales que por reparto o servicio de guardia les correspondiere. Tercera, los asuntos pendientes en los juzgados de distrito convertidos en juzgados de paz pasarán a conocimiento del respectivo juzgado de primera instancia e instrucción, excepto en aquello que con arreglo a esta ley corresponda al juzgado de paz. Cuarta, las apelaciones civiles y penales interpuestas contra las resoluciones de los juzgados de distrito con anterioridad a la fecha de la conversión, seguirán sustanciándose ante los juzgados de primera instancia e instrucción. Las que se promuevan con posterioridad a aquella fecha se tramitarán ante la Audiencia Provincial, de conformidad con lo dispuesto en esta ley. Disposición transitoria cuarta. Juzgados de menores. Los actuales tribunales titulares de menores continuarán ejerciendo sus funciones hasta que entren en funcionamiento los juzgados de menores. Disposición transitoria quinta. Jueces y fiscales de ingreso y ascenso. 1. La entrada en vigor de la presente ley quedará sin efecto la distinción, dentro de las categorías de juez y fiscal, de los grados de ingreso y de ascenso. 2. A tal efecto quienes, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1981, de 16 de noviembre, de integración de la carrera judicial y del secretariado de la Administración de Justicia, ostentasen la categoría y grado de jueces de ingreso, quedarán situados por su orden, a continuación del último de los que ostentaren la categoría y grado de juez de ascenso, dentro del escalafón de la carrera judicial. Disposición transitoria sexta. Integración de abogados fiscales de ascenso y de ingreso. 1. Quienes, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, ostentaran la categoría y grado de abogado fiscal de ascenso, a efectos de categoría personal, y de abogado fiscal de ingreso, quedarán situados por su orden dentro del escalafón de la carrera fiscal, a continuación del último de los que ostentaren la categoría y grado de abogado fiscal de ascenso. 2. Los abogados fiscales de ingreso que hubieren ejercido el derecho de opción reconocido en la disposición transitoria segunda de la citada ley y ostentaren, a efectos de categoría personal, el grado de ascenso, recuperarán, desde la entrada en vigor de la presente ley, todos los derechos a que renunciaron, pudiendo, cuando les corresponda la promoción a la segunda categoría por antigüedad, optar por continuar en la misma categoría, renunciando a todos los efectos del ascenso.
Igual derecho tendrán los abogados fiscales de ingreso procedentes del antiguo Cuerpo de Fiscales de Distrito. 3. Los 3 años de servicios efectivos en la categoría tercera exigidos por el artículo 37, primero, 2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para acceder a la segunda categoría a través de las pruebas selectivas, se entenderán referidos para todos los abogados fiscales de ingreso, ostenten o no el grado de ascenso a título personal, a los servicios prestados en la categoría a partir de la entrada en vigor de esta ley. Disposición transitoria séptima. Escuela Judicial. 1. La entrada en vigor de la presente ley, la Escuela Judicial pasará a denominarse Centro de Estudios Judiciales. El personal, el patrimonio y los medios y recursos económicos se transfieren al Centro de Estudios Judiciales. 2. El director, el jefe de estudios y el secretario de la Escuela Judicial continuarán en sus funciones hasta que tomen posesión los titulares de los correspondientes órganos directivos del Centro de Estudios Judiciales. 3. Los cursos que se estuvieren celebrando serán asumidos por el Centro de Estudios Judiciales, que desarrollará también los siguientes hasta que se promulgue su reglamento. Disposición transitoria octava. Situaciones de jueces y magistrados. 1. Los jueces y magistrados que se hallaren en situación de excedencia especial o supernumerario y les correspondiere, con arreglo a esta ley, la de excedencia voluntaria, deberán solicitar el reingreso al servicio activo dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la entrada en vigor de la ley de planta. Si no formularen petición en el indicado plazo, pasarán automáticamente a la situación de excedencia voluntaria por interés particular, con efectos desde la fecha de entrada en vigor de la presente ley. 2. Los que se encontraren en situación de supernumerario o de excedencia voluntaria y les correspondiere la de servicios especiales, en aquel último supuesto, se considerarán en la situación que corresponda a partir de la entrada en vigor de la presente ley, contándoles como servicios efectivos en la carrera el tiempo que permanecieron en excedencia voluntaria, correspondiendo la de servicios especiales, según lo dispuesto en esta ley. 3. Cuando cesen en la situación de excedencia especial, a menos que hubiesen obtenido plaza, quedarán adscritos con carácter provisional a las salas del Tribunal Supremo, a las de los Tribunales Superiores de Justicia o de la Audiencia, o a los juzgados de la población en los que se encontraban destinados al cesar en el servicio activo que designe la sala de gobierno respectiva, en función de su categoría y orden jurisdiccional en que servían. 4. Esta adscripción se mantendrá hasta que se produzca la primera vacante de su categoría y, en su caso, turno en el Tribunal Supremo, Tribunales Superiores de Justicia, audiencias o juzgados a que estuvieren adscritos, la que se les adjudicará fuera de concurso con carácter preferente. 5. El plazo de 10 años a que se refiere el apartado 3 del artículo 357 comenzará a contarse para los jueces y magistrados que se encontraran en situación de excedencia voluntaria el día de la entrada en vigor de la presente ley, a partir de esta última fecha. 6. Los miembros de la carrera judicial que a la fecha de aprobación de los apartados 6, 7 y 8 de la presente disposición transitoria, se encontraren en situación de excedencia voluntaria por la causa prevista en la letra F del artículo 356, serán considerados, cuando así lo soliciten, en situación de servicios especiales desde la fecha de su nombramiento o aceptación del cargo, computándose como servicios efectivos en la carrera judicial el tiempo que hayan permanecido en dicha excedencia voluntaria. Este régimen, y lo dispuesto en las letras F de los artículos 351 y 356, es aplicable a los miembros de la carrera fiscal y del cuerpo de secretarios, cualquiera que fuera su categoría. 7. Cuando cesen en la situación de servicios especiales, salvo que hubiesen obtenido nueva plaza por concurso, quedarán adscritos con carácter provisional a las salas del Tribunal Supremo, a las de los Tribunales Superiores de Justicia o de la Audiencia o a los juzgados de la población en los que se encontraban destinados al cesar en el servicio activo, en función de la categoría y orden jurisdiccional en que servían.
8. Esta adscripción se mantendrá hasta que se produzca la primera vacante de su categoría y, en su caso, turno en el Tribunal Supremo, tribunales superiores de justicia, audiencia o juzgados a que estuvieren adscritos, la que se les adjudicará fuera de concurso y con carácter preferente. Disposición transitoria novena. Comisiones de servicio. Los jueces y magistrados que a la entrada en vigor de la presente ley estuvieran en comisión en órganos jurisdiccionales, en el Ministerio de Justicia o en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o en cualquier otro departamento ministerial u organismo administrativo, cesarán en dicha comisión, reintegrándose a su destino judicial en el plazo de 2 meses siguientes a la entrada en vigor de la presente ley. Disposición transitoria décima. Procedimientos disciplinarios. 1. Los procedimientos disciplinarios iniciados a la entrada en vigor de esta ley se adaptarán a lo dispuesto en la misma sobre competencia, procedimiento y recursos. 2. En cuanto a la tipificación de los hechos o de las conductas y la imposición de sanciones, se aplicará el principio de irretroactividad, salvo que lo establecido en esta ley fuera más favorable para el sometido a procedimiento disciplinario, a juicio del mismo. Disposición transitoria undécima. Presidentes de Sala del Tribunal Supremo. Los actuales presidentes de Sala del Tribunal Supremo continuarán desempeñando su cargo hasta que, constituido el Consejo General del Poder Judicial de conformidad con lo dispuesto en esta ley, sean ratificados o sustituidos por aquel en el plazo de 3 meses. Disposición transitoria duodécima. Provisión de plazas en el Tribunal Supremo. 1. Las vacantes que se produzcan en las salas del Tribunal Supremo a partir de la entrada en vigor de la presente ley se proveerán conforme a lo dispuesto en la misma, aplicándose transitoriamente las siguientes reglas. Primera, las vacantes producidas por cese de magistrados no procedentes de la carrera judicial se proveerán entre abogados y otros juristas de reconocido prestigio. Segunda, las vacantes que dejen los procedentes de la carrera judicial se proveerán de la manera siguiente. A la primera, con magistrados que hubieren prestado 10 años de servicios en órganos especializados en el orden jurisdiccional propio de la sala de que se trate. B. La segunda, con magistrados que reunieren las condiciones generales para el acceso al Tribunal Supremo. C. La tercera, por igual turno que la primera, y la cuarta, por el mismo turno que la segunda. 2. No obstante lo anterior y en cuanto a la sala de lo contencioso administrativo, los turnos segundo y cuarto se proveerán en la forma que establece la letra A del artículo 344 de la presente ley. 3. Las reglas anteriores se aplicarán siempre de manera que no se vulnere la proporción establecida en el artículo 344 de esta ley. 4. Cuando se hubiere alcanzado la composición prevista en esta ley, seguirán aplicándose las normas generales de provisión previstas en la misma. Disposición transitoria 13. Presidentes de las audiencias territoriales y provinciales. 1. Los actuales presidentes de las audiencias territoriales y provinciales continuarán desempeñando el cargo hasta que, constituido el Consejo General del Poder Judicial de conformidad con lo dispuesto en esta ley, sean ratificados o sustituidos por aquel en el plazo de 3 meses. 2. Constituidos los tribunales superiores de justicia, cesarán en su cargo quienes en tal fecha fueran presidentes de audiencia territorial y se procederá a efectuar el nombramiento de los presidentes de aquella. 3. Los presidentes de audiencias provinciales y territoriales que cesaren en su cargo quedarán adscritos, respectivamente, a la audiencia o al Tribunal Superior y serán destinados para ocupar la primera vacante que se produzca en la audiencia o tribunal a que estuvieran adscritos, si no obtuvieran otra plaza, a su instancia con anterioridad. No obstante, los presidentes de las audiencias territoriales de Madrid y Barcelona, si cesaren en su cargo, serán adscritos al Tribunal Supremo. Disposición transitoria 14. Jueces decanos.
Los actuales decanos de juzgados de primera instancia e instrucción en las poblaciones donde haya 10 o más continuarán desempeñando sus cargos hasta que la respectiva Junta de Jueces efectúe la elección a que se refiere el artículo 166 de esta ley, en el plazo de 2 meses. Si no fueren elegidos o nombrados para el cargo, serán adscritos, en su caso, a la audiencia de la respectiva capital hasta que obtengan destino en propiedad. Disposición transitoria 15. Magistrados por oposición de lo contencioso administrativo. 1. Los magistrados que hubieran ingresado por oposición en el orden contencioso administrativo tendrán derecho a ser promovidos por el turno de la letra A del artículo 344 y conservarán la reserva a su favor de 2 de cada 5 plazas de magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. Ello no obstante, el Consejo General del Poder Judicial gozará de libertad de criterio en la promoción, cuando no hubiese magistrados de esta clase que reunieren las condiciones legales, o ninguno de ellos ostentare méritos suficientes para la promoción. Los que sean promovidos en virtud del párrafo anterior, se entenderán comprendidos, a efectos de la proporción en la composición de la sala, en el turno de la letra A del artículo 344 de la presente ley. 2. Los magistrados a que se refiere el apartado anterior conservarán los derechos reconocidos en la disposición final primera de la Ley 17/1980, de 24 de abril, que establece el régimen retributivo de los funcionarios al servicio del Poder Judicial. 3. Tendrán preferencia sobre los demás miembros de la carrera judicial para la provisión de plazas de especialistas en las salas de lo contencioso administrativo y de las plazas en los juzgados especializados en dicho orden jurisdiccional en los términos previstos en los artículos 329A2 y 330A2. 4. Los magistrados de lo contencioso administrativo por oposición procedentes de la carrera fiscal quedarán en la misma en situación de excedencia voluntaria. Disposición transitoria 16. Magistrados suplentes. Hasta que termine el año judicial en que entre en vigor la presente ley continuarán desempeñando sus cargos los actuales magistrados suplentes. En el plazo de 3 meses siguientes a su entrada en vigor, las salas de gobierno harán nueva propuesta de magistrados suplentes para el próximo, cumpliendo lo establecido en la misma. Disposición transitoria 17. Cuerpo de magistrados de trabajo. 1. Desde la entrada en vigor de la presente ley no se convocarán concursos para el ingreso en el cuerpo de magistrados de trabajo. 2. Los actuales magistrados de trabajo procedentes de la carrera judicial se integrarán en la misma con la categoría que tuvieran en ella y ocupando el puesto escalafonal que les corresponda, rigiéndose en lo sucesivo, para la provisión de destinos y promoción de categorías, por las disposiciones de esta ley. Los pertenecientes al cuerpo de magistrados de trabajo a que se refiere el párrafo anterior tendrán la consideración de especialistas a los efectos de lo establecido en el artículo 344-A de la ley. 3. Los que procedan de la carrera fiscal se integrarán en la judicial, colocándose en el escalafón en el número bis que les corresponde en razón de su antigüedad en aquella, en la que permanecerán en excedencia voluntaria. 4. A efectos de la preferencia para cubrir las plazas de especialistas en las salas y juzgados de lo social, establecida en los artículos 329A2 y 330A2 de esta ley, los actuales magistrados de trabajo la tendrán sobre los demás miembros de la carrera judicial. 5. El actual escalafón del cuerpo de magistrados de trabajo se mantendrá como escala anexa al de la carrera judicial, conservando todos sus componentes la colocación, categoría y antigüedad que tienen en él. Esta escala determinará entre ellos el orden de preferencia para la provisión de plazas en las salas de lo social y en los juzgados de lo social. Disposición transitoria 18. Tribunal Central de Trabajo. El Tribunal Central de Trabajo quedará suprimido en la fecha en que entren en funcionamiento las salas de lo social de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia, que serán establecidas por la ley que fije la planta de los tribunales.
Serán de aplicación las reglas siguientes. Primera, los presidentes y magistrados del Tribunal Central que, en virtud de lo dispuesto en la disposición transitoria anterior, se integren en la carrera judicial, pasarán a constituir la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, según exija la ley de planta, y si excedieren de la plantilla que se establezca, se seguirá un orden de preferencia atendiendo a la mayor antigüedad en el cargo, quedando los restantes adscritos a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid hasta que obtengan destino en propiedad. Dicha sala conocerá de todos los asuntos pendientes en el Tribunal Central, con excepción de los que correspondan a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. Segunda, los secretarios de Sala y el de Gobierno del Tribunal Central de Trabajo pasarán a prestar servicio en la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional y en la del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y si excedieren de la plantilla que se establezca, se seguirá un orden de preferencia atendiendo a la mayor antigüedad en el cargo, quedando los restantes adscritos a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid hasta que obtengan destino en propiedad. Disposición transitoria 19. Magistraturas de trabajo. 1. Tras la entrada en funcionamiento de los juzgados de lo social, continuarán ejerciendo sus funciones las actuales magistraturas de trabajo. 2. Mientras continúen en funcionamiento las magistraturas de trabajo, las plazas vacantes se proveerán en la forma establecida en el artículo 329 de esta ley. Disposición transitoria 20. Personal al servicio de la jurisdicción laboral. 1. El personal administrativo, auxiliar y subalterno que, a la entrada en vigor de la presente ley, preste servicios en las magistraturas de trabajo o en el Tribunal Central de Trabajo, continuará prestándolos en los mismos órganos y, desde que se establezcan en los juzgados de lo social y Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, con sujeción al régimen que en la actualidad es aplicable hasta que se dicten los reglamentos de personal al servicio de la Administración de Justicia, los cuales establecerán las normas para su integración en los distintos cuerpos de aquella. 2. Será aplicable al personal a que se refiere esta disposición, desde la entrada en vigor de la presente ley, el régimen de incompatibilidades establecido en el artículo 489. Disposición transitoria 21. Secretarios de la Jurisdicción de Trabajo. En la fecha de entrada en vigor de la ley de planta, el cuerpo de secretarios de la Jurisdicción de Trabajo se integrará en el cuerpo de letrados de la Administración de Justicia conforme a las siguientes reglas. Primera, los secretarios de la Magistratura de Trabajo, de las categorías A y B, pasarán a integrar la categoría segunda del cuerpo de letrados de la Administración de Justicia, escalafonándose por orden del mayor tiempo de servicios prestados en el cuerpo de procedencia. Segunda, los secretarios procedentes de la Jurisdicción de Trabajo tendrán preferencia para ocupar las plazas de los juzgados de lo social y en las salas de lo social de la Audiencia Nacional o Tribunales Superiores de Justicia. Tercera, en el momento en que se estructuren y entren en funcionamiento las salas de lo social de los Tribunales Superiores de Justicia, gozarán de absoluta preferencia los secretarios de la Jurisdicción de Trabajo de la actual categoría A sobre los de la B, para servir a aquellos. Disposición transitoria 22. Letrados de la Administración de Justicia. 1. La entrada en vigor de la presente ley quedará sin efecto la distinción, dentro de la tercera categoría del cuerpo de letrados de la Administración de Justicia, de los grados de ingreso y de ascenso. 2. A tal efecto quienes, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1981, de 16 de noviembre, ostentaren el grado de ingreso de la tercera categoría, quedarán situados, por su orden, a continuación del último de los que ostentaren el grado de ascenso de la tercera categoría, dentro del escalafón del cuerpo de letrados de la Administración de Justicia. 3. Los letrados de la Administración de Justicia que, al amparo de lo establecido en la norma sexta del artículo 6 de la Ley Orgánica 5/1981, de 16 de noviembre,
y por ocupar plaza de inferior categoría que la que les correspondía hubieran adquirido la categoría superior a todos los efectos, excepto los económicos, conservarán la misma situación hasta tanto ocupen plaza de su categoría. 4. Los funcionarios que estén en posesión del título de licenciado en Derecho y que procedan de los cuerpos declarados a extinguir de oficiales de sala del Tribunal Supremo y audiencias. Oficiales de los tribunales de lo contencioso administrativo y escala técnica del cuerpo administrativo de los tribunales, que estén en situación de activo a la entrada en vigor de la presente ley, quedarán integrados en el cuerpo de letrados de la Administración de Justicia en la tercera categoría A. Continuación del último que figure en ella por orden de antigüedad de servicio. 5. Los letrados de la Administración de Justicia destinados en fiscalías serán adscritos provisionalmente, a la entrada en vigor de esta ley, a los tribunales y audiencias existentes en la misma población donde prestan servicios, hasta tanto adquieran destino en propiedad en los concursos de provisión ordinarios, en los que gozarán de preferencia, por una sola vez, para ocupar las vacantes que se produzcan en aquella. Disposición transitoria 23. Retribuciones de letrados de la Administración de Justicia. Los letrados de la Administración de Justicia remunerados exclusivamente por arancel o acogidos al sistema mixto de retribución mediante sueldo y participación arancelaria, únicamente percibirán, desde la entrada en vigor de la presente ley, los sueldos y complementos con arreglo a su categoría y destino, establecidos con carácter general para el secretariado, más un 30% del sueldo que les corresponda, en concepto de gratificación, sin que puedan percibir participación arancelaria de clase alguna, y tendrán derecho a la percepción de haberes pasivos en la forma y cuantía establecida para los funcionarios públicos, considerándose como servicios abonables los prestados en el cuerpo desde la fecha de ingreso. Disposición transitoria 24. Secretarios de juzgados de paz de municipios de más de 7.000 habitantes. 1. Desde la entrada en vigor de la presente ley, no se convocarán más oposiciones para el ingreso en el cuerpo de secretarios de juzgados de paz de municipios de más de 7.000 habitantes, que se declara a extinguir. 2. Los funcionarios del cuerpo a extinguir de secretarios de juzgados de paz de municipios de más de 7.000 habitantes que a la entrada en vigor de esta ley, estén en posesión del título de licenciado en Derecho, se integrarán en la tercera categoría del Secretariado de la Administración de Justicia, cubriendo por riguroso orden de antigüedad de servicios efectivos, mediante concurso específico a este cuerpo, las vacantes que en ese momento existieren en la citada categoría. 3. Las secretarías de juzgados de paz de poblaciones de más de 7.000 habitantes, mientras queden miembros del cuerpo a que se refiere esta disposición que reúnan los requisitos legales para cubrirlas, se anunciarán, cuando vacaren, a concurso entre los mismos. 4. Declarada desierta una plaza que esté servida por secretario del cuerpo de secretarios de juzgados de paz de municipios de más de 7.000 habitantes por falta de peticionario. Quedará reservada la plaza para su provisión de acuerdo con lo establecido en el artículo 481 de esta ley. 5. Los funcionarios del cuerpo declarado a extinguir de secretarios de juzgados de paz de municipios de más de 7.000 habitantes con 5 años de servicios efectivos que a partir de la entrada en vigor de la presente ley, obtengan la licenciatura en Derecho podrán participar en los concursos a que se refiere el artículo 478. Disposición transitoria 25. Letrados del Ministerio de Justicia. Los miembros de la carrera judicial que se hallaren en situación de supernumerario, por pertenecer en activo o en servicios especiales al Cuerpo Especial Técnico de Letrados del Ministerio de Justicia, integrado en la actualidad en el Cuerpo Superior de Letrados del Estado, si al ingresar en el servicio activo no obtuvieren en el Ministerio de Justicia alguna plaza de aquellas a las que se refiere la disposición adicional 10ª, quedarán adscritos al Tribunal Superior de Justicia o Audiencia Provincial de Madrid hasta que obtengan destino en propiedad. Disposición transitoria 26. De los funcionarios de los actuales tribunales tutelares de menores. 1. Escala de jueces unipersonales de menores queda declarada a extinguir.
Sus miembros podrán seguir ocupando plaza en los nuevos juzgados de menores de la localidad en la que hubieren venido prestando servicio. En el desempeño de las funciones jurisdiccionales se les aplicará el estatuto jurídico de la carrera judicial. 2. Quienes pertenezcan a la escala de secretarios de tribunales titulares de menores se integrarán en el cuerpo de letrados de la Administración de Justicia, ocupando en el escalafón un número bis según la antigüedad que ostentaren en la escala de procedencia. 3. El personal que a la entrada en vigor de la presente ley preste servicios en los tribunales tutelares de menores continuará prestándolos en dichos órganos y desde que se establezcan en los juzgados de menores, con sujeción al régimen que en la actualidad les es aplicable, hasta que se dicten los reglamentos de personal al servicio de la Administración de Justicia, los cuales establecerán las normas para su integración en los distintos cuerpos de aquella. Será aplicable al personal a que se refiere esta disposición, desde la entrada en vigor de la presente ley, el régimen de incompatibilidades establecido en el artículo 489. Disposición transitoria 27. Juzgados de peligrosidad y rehabilitación social. 1. Los actuales juzgados de peligrosidad y rehabilitación social que tengan atribuidas funciones de vigilancia penitenciaria, así como aquellos que las tengan atribuidas con exclusividad, continuarán ejerciendo tales funciones como juzgados de vigilancia penitenciaria hasta que la ley de planta establezca estos últimos. A partir de la entrada en vigor de la presente ley, los referidos juzgados se denominarán de vigilancia penitenciaria y desarrollarán las funciones que como tales correspondan, sin perjuicio de cuanto al respecto establezca la ley de planta. 2. Las funciones en materia de peligrosidad y rehabilitación social corresponderán a los juzgados de instrucción. Será competente el juzgado de instrucción en cuyo territorio se haya manifestado de modo principal la presunta peligrosidad. 3. Mientras no se disponga otra cosa, la actual Sala de Peligrosidad y Rehabilitación Social, constituida en la Audiencia Nacional, seguirá conociendo de los recursos de apelación y de queja contra las resoluciones que dicten los juzgados de instrucción en la materia a que se refiere el apartado anterior. 4. Los asuntos en trámite serán resueltos por el juzgado al que correspondía de acuerdo con la legislación anterior. Disposición transitoria 28. Régimen transitorio de jubilaciones. 1. Derogado. 2. Los miembros de los restantes cuerpos de la Administración de Justicia que a la entrada en vigor de la ley tengan más de 62 años y menos de 65, se jubilarán cuando haya transcurrido la mitad del tiempo que en dicha fecha les falte para cumplir los 68 años de edad. Los que a la referida fecha hubiesen cumplido los 65 años se jubilarán a los 2 años de su entrada en vigor, salvo que antes cumplan los 70. Disposición transitoria 29. Los procesos a que se refiere la disposición adicional octava que se hayan iniciado antes de la fecha de entrada en vigor de la presente ley, continuarán su tramitación con arreglo a las normas vigentes en el momento de su iniciación. Disposición transitoria 30. En tanto la legislación de planta y demarcación no disponga otra cosa, las ciudades de Ceuta y Melilla conservarán la adscripción judicial que tienen en la actualidad. Disposición transitoria 31. En el plazo de 3 meses a partir de la entrada en vigor de la ley de planta y conforme a lo dispuesto en esta ley serán elegidos los jueces de paz, cesando en su cargo los que hasta ese momento lo viniesen desempeñando. Disposición transitoria 32. Dentro del mes siguiente a la publicación de esta ley orgánica en el Boletín Oficial del Estado, todos los miembros de la carrera judicial y personal al servicio de la Administración de Justicia que aún no lo hubieren realizado, prestarán el juramento o promesa previsto, respectivamente en los artículos 318 y 460 de la presente ley. Disposición transitoria 33. Las pruebas selectivas y los concursos para ingresar en los cuerpos a que se refiere esta ley, para promoción interna o para provisión de vacantes, que estén convocadas a la fecha de su entrada en vigor,
serán resueltos por el órgano a quien correspondía la resolución conforme a la legislación anterior. Disposición transitoria 34. Mientras no se apruebe la ley de planta, los órganos jurisdiccionales existentes continuarán con la organización y competencias que tienen a la fecha de entrada en vigor de esta ley. Disposición transitoria 35. Lo previsto en el artículo 307 de esta Ley Orgánica del Poder Judicial, respecto del periodo de prácticas tuteladas, como juez adjunto, del curso teórico y práctico de selección, será de 6 meses para todos los aspirantes a ingreso en la carrera judicial que hayan superado o superen las pruebas de acceso ya convocadas, y para quienes superen las de la siguiente convocatoria que se realicen a partir de la entrada en vigor de esta disposición transitoria. Disposición transitoria 36. Hasta el 31 de diciembre de 2003, la jubilación por edad de los jueces y magistrados prevista en el artículo 386.1 se fija en los 72 años. Hasta el 31 de diciembre de 2004, la jubilación por edad de los jueces y magistrados se fija en los 71 años. Disposición transitoria 37. Hasta el 31 de diciembre de 2003 podrán ser propuestos como magistrados suplentes quienes, con los requisitos previstos en el artículo 201, no hayan alcanzado la edad de 75 años. Disposición transitoria 38. Durante un plazo no superior a 4 años, el Consejo General del Poder Judicial podrá, en función de las necesidades generales de planificación y ordenación de la carrera judicial y adaptación de la misma a la planta judicial, dispensar a los miembros de la carrera judicial del requisito, al que se refiere el artículo 311.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, de haber prestado 3 años de servicios efectivos como jueces para acceder a la categoría de magistrado en los supuestos contemplados en el párrafo primero del apartado 1 del citado artículo. Disposición transitoria 39. Los jueces que por haber renunciado al ascenso conforme a la legislación anterior, estuviesen obligados a permanecer por un tiempo determinado en dicha categoría, no podrán ascender hasta que haya transcurrido este plazo. Tras el ascenso, si optasen por continuar en la plaza que venían ocupando, no podrán participar en los concursos ordinarios de traslado durante 3 años. Disposición transitoria 40. Régimen transitorio. Los jueces y magistrados que a la entrada en vigor de esta disposición transitoria se encuentren en comisión de servicios con relevación de funciones desempeñando funciones al servicio del Tribunal Supremo, pasarán en ese momento a la situación de servicios especiales en la carrera judicial, situación en la que permanecerán hasta que las plazas sean cubiertas mediante el oportuno concurso. Disposición transitoria 41. Suspensión de la percepción de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012. La supresión de la percepción de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 a los miembros del cuerpo de letrados de la Administración de Justicia y al resto del personal al servicio de la Administración de Justicia tendrá lugar en la forma que establece el Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, adecuando dicha paga a fin de que la minoración resultante sea análoga a la de los restantes funcionarios. Disposición transitoria 42. Secciones y subsecciones. Entre tanto no se complete el proceso de implantación de la nueva oficina judicial, cuando las circunstancias de volumen de trabajo y las necesidades del servicio lo aconsejen, el Ministerio de Justicia, previo informe del Consejo General del Poder Judicial y oídas las comunidades autónomas con competencias en materia de justicia, podrá establecer que un juzgado sea servido por 2 o más jueces o magistrados titulares en idénticas condiciones, así como la integración de 2 o más juzgados del mismo orden jurisdiccional en una misma sección que recibirá la denominación del orden jurisdiccional,
pudiendo en el seno de cada una disponerse la constitución de subsecciones para atender a materias específicas, presidida a efectos organizativos internos de los jueces de la sección, por el más antiguo, quien tendrá las mismas competencias que los presidentes de sección de órganos colegiados. En estos supuestos, los jueces o magistrados que compongan la sección podrán acordar repartir los asuntos por número o por materias. Cuando se haga uso de esta facultad, la sala de gobierno respectiva resolverá las cuestiones que pueda suscitar el funcionamiento de las secciones, sin perjuicio de la facultad de uniformización que por vía reglamentaria pueda ejercitar el Consejo General del Poder Judicial, así como del control de legalidad que corresponda efectuar a dicho órgano. Disposición transitoria 43. Destino de los jueces encargados de los registros civiles exclusivos y de los encargados del registro civil central. 1. Serán declarados en la situación de servicios especiales, con los efectos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 354 de esta ley orgánica, sin perjuicio de las precisiones que se indican en el párrafo siguiente. Los jueces y magistrados que en los términos que señala la disposición transitoria 10ª de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, opten por mantenerse ejerciendo funciones como encargados de los registros civiles exclusivos y del Registro Civil Central, siempre que se dieren las circunstancias de acceso a tales plazas antes del 22 de julio de 2011 a que se refiere dicha norma. No obstante, los jueces y magistrados que pasen a la situación de servicios especiales conforme a lo indicado en el párrafo anterior no tendrán derecho a la reserva de plaza a que se refiere el apartado 2 del citado artículo 354. Además, mientras se mantengan en esta situación, seguirán percibiendo las retribuciones correspondientes al puesto que ya venían desempeñando con anterioridad a su pase a la misma, que se verá anualmente actualizada en los términos que prevea la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Cuando los jueces y magistrados que se encuentren en situación de servicios especiales en los términos previstos en esta disposición adicional deseen incorporarse al ejercicio de la función jurisdiccional, solicitando plaza en la forma prevista para su provisión en cualquier órgano judicial, deberán solicitar el reingreso al servicio activo antes de participar en cualquier concurso. 2. Los asuntos jurisdiccionales pendientes de resolver se repartirán entre los juzgados de primera instancia o de primera instancia e instrucción según corresponda. 3. Las competencias jurisdiccionales atribuidas a jueces y magistrados por ostentar la condición de encargados del registro civil pasarán a corresponder a los juzgados de primera instancia o de primera instancia e instrucción conforme a las normas de competencia establecidas en las leyes procesales. 4. Los jueces encargados de los registros civiles exclusivos que con arreglo a lo dispuesto en esta ley dejen de ostentar tal condición quedarán provisionalmente a disposición del presidente del Tribunal Superior de Justicia correspondiente, sin merma de las retribuciones que vinieren percibiendo. Mientras permanezcan en esta situación prestarán sus servicios en los puestos que determinen las respectivas salas de gobierno, devengando las indemnizaciones correspondientes por razón del servicio cuando estos se prestaren en lugar distinto al del registro civil en el que estaban destinados, todo ello de conformidad con lo dispuesto en esta ley. Estos jueces serán destinados a los juzgados o tribunales del lugar y orden jurisdiccional de su elección, en la primera vacante que se produzca en el órgano elegido, a no ser que se trate de plazas de presidente, de nombramiento discrecional o legalmente reservadas a magistrados procedentes de pruebas selectivas, salvo que éstos tuvieran esa condición, siempre y cuando reúnan el resto de condiciones objetivas previstas en esta ley para poder acceder a dichas plazas. 5. Los encargados de los registros civiles centrales que por virtud de esta ley dejen de ostentar tal condición quedarán adscritos a disposición del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Mientras permanezcan en esta situación prestarán sus servicios en los puestos que determine la Sala de Gobierno y serán destinados a la primera vacante que se produzca en cualesquiera secciones civiles de la Audiencia Provincial de Madrid, a determinar por el presidente a no ser que se trate de las plazas de presidente o legalmente reservadas a magistrados procedentes de pruebas selectivas, y para las que no se reconozca especial preferencia o reserva a especialista.
6. No obstante lo anterior, el tiempo durante el cual los jueces y magistrados afectados pueden permanecer en situación de adscripción provisional a las presidencias de los tribunales superiores de justicia podrá extenderse, a petición del propio interesado, a 2 años a contar del momento en que perdieron la condición de encargados del registro civil. 7. Los miembros de la carrera judicial que a la fecha de entrada en vigor de la presente disposición transitoria, se encontraran en situación de excedencia voluntaria por la causa prevista en la letra B del artículo 356, al haber optado por continuar prestando servicios con destino como encargados de los registros civiles exclusivos y del registro civil central con ocasión de la entrada en servicio efectiva de las aplicaciones informáticas que permiten el funcionamiento del registro civil de forma íntegramente electrónica conforme a las previsiones de la Ley 6/2021, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil. Serán considerados en situación de servicios especiales desde la fecha de pase a la situación de excedencia voluntaria, computándose como servicios efectivos en la carrera judicial el tiempo que hayan permanecido en dicha situación.